de las estratificaciones casi todos estamos en el nivel bajísimo, bajísimo. Y eso es grave porque nos impide conectarnos con el mundo. Cuando nuestros chicos ahora están trabajando en las redes y tienen más amigos fuera de nuestras fronteras que adentro. Necesitamos reformas, claro. Necesitamos reformas, necesitamos trabajar fuertemente en educación superior, necesitamos pensar en la flexibilidad de nuestra educación superior, en responder a nuestros problemas, en que generemos acuerdos de reconocimiento. Estuve representando a Riaces hace 2 semanas en una reunión del convenio Andrés Bello en Bogotá, donde estuvo la OEI, donde estaba la UNESCO, donde estuvo Jamil Salmi. Discutíamos todo esto y veíamos cómo para que nosotros logremos un reconocimiento fluido de títulos, pues primero tenemos que intervenir todo esto que estamos acá listando, porque de otra manera pues vamos a demorarnos muchísimo. Y en esa orden de ideas las agencias de acreditación son fundamentales. Necesitamos que ellas trabajen fuertemente con nosotros, porque la única manera de yo saber si una reforma me está surtiendo efectos es identificar qué resultados me produjo, volver al análisis, generar nuevamente mejora. Y esto es un círculo virtuoso, virtuoso. ¿Qué se esperaría y cómo lo hemos discutido nosotros? Uno espera que los sistemas de calidad tengan por lo menos 2 ámbitos de trabajo desde su autonomía, todo modelado entre la política pública, como ustedes lo ven, donde se trabaje con gran énfasis una habilitación de carreras y habilitación de instituciones con condiciones que permitan la competitividad a nivel local y mundial, y luego ir pasando al tema de la acreditación de una manera fluida y tranquila, para finalmente llegar a una doble acreditación. En el tema de discusión de acreditación en Riaces se pensaba como proyecto nuclear para nuestros países, porque la Riaces tiene un núcleo de agencias muy importante, que viene desde Europa bajando hasta Argentina, en que la primera acreditación la diera la agencia local, y cuando se hiciera una segunda revisión por parte de la agencia local, pues pudiéramos dar una segunda acreditación por Riaces, porque es importante el estímulo. En el tema de educación los estímulos son vitales, y si las agencias no evolucionan dando estímulos cada vez mayores y acompañando y fomentando, obviamente pues vamos a ir a tender a desaparecer.